No, que Elena me mandó a darle un estudio bíblico. Y yo le contesté a la señora, díganle a Elena que yo no quiero estudio bíblico, que vaya a estudiar la Biblia ella. Pero dice la palabra de Dios que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Experimenté qué era la oración, qué era alabar a Dios en medio de las pruebas. Mi plan era convertir en esta casa en una cantina, en una discoteca. Pero Dios me enseñó que la convertí para gozarme en el Señor. Soy trabajadora independiente, me dedico a vender lo que es fruta, legumbres, verduras, lo distribuimos por las calles en el Picó y también tengo un puesto en la misma casa. Yo nací en Río Alejandro. Desde niña mi abuela siempre ha sido adventista, mi familia de parte de padre es adventista. Entonces cuando mi mamá nos mandaba de mi abuela siempre nos inculcó la iglesia adventista, siempre nos daba esas enseñanzas. Mi abuela falleció, así que al fallecer mi abuela, nosotros dejamos de ir a la iglesia. Hubo un tiempo que me fui porque hice una casa en Buenavista, pero decidí regresar con otra visión. Vendí mi casa allá y decidí comprar acá en Río Alejandro una casa grande. Y en mi mente se me ocurrió la brillante idea de que como yo era una mujer tan parrandera, tan fiestera, hacer en un centro de baile, de diversiones, así como a mí me gustaba vivir la vida. Me mudé a la parte de atrás y trabajando la parte de delante, los negocios se ponían pesados, no salía. Yo decía, miércoles, esta casa no quiere que... Cada vez que la vamos a arreglar adelante, algo sucede. Cuando estaba aquí, mi cuñada, tengo una cuñada que es como mi hermana, y ella siempre insistía todos los sábados en que yo fuera a la iglesia con ella. Habían viernes que yo me fumaba hasta las 6 de la mañana. Con tal de no ir a la iglesia. Y un sábado ella me mandó a las hermanas Góndola que me dieran un estudio. Yo tenía el radio a todo volumen y no escuchaba a las señoras gritar. En eso oí, me llamaron por mi nombre. Yo me sorprendí, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué me conocen? No, que Elena me mandó a darle un estudio bíblico. Y yo le contesté a la señora, díganle a Elena que yo no quiero estudio bíblico, que vaya a estudiar la Biblia ella. Las hermanas Góndola también fueron personas insistentes porque no sé en qué momento estuvieron dentro de mi casa y empezaron a dar el estudio bíblico. A raíz de eso tampoco puedo explicarle cómo llegó un grupo pequeño a mi casa, dirigido por el hermano Marcos Díaz. El culto empezaba los lunes y los miércoles a las 7 de la noche fuera de mi casa. Y cuando llegaba esa hora yo terminaba la venta y yo me quedaba en otras comunidades hasta que se hicieran las 9, las 8 y pico. Ya ese hermano se tuvo que haber ido y yo no quiero escuchar nada. Cuando yo llegaba a las 8:30, habían días que llovía duro. Y cuando llegaban, el hermano paradito en la casa del frente, esperando que acampara para empezar el culto. Y yo decía, ese hermano es intenso. Llegaba y llegaban las personas. Y yo le decía, ¿ustedes van a empezar o se acabó ya? Dije que no, vamos a empezar, la estábamos esperando. Yo cogía estas rabietas. Empecé a estar ahí en los cultos, íbamos a la iglesia de Pilón porque no teníamos templo. Cuando llegó el COVID-19, para muchos fue días difíciles, días duros económicamente. Para nosotros fue una bendición. Vendíamos hasta 3 viajes por día cada carro. El Señor nos bendijo bastante. Pero en medio del COVID, a mi esposo le tocó la enfermedad. Cuando lo llevé al centro médico público, me dijeron que era COVID. Y yo me quedé tan sorprendida porque yo decía, miércoles, Dios me ha guardado, me ha cuidado. Mi esposo quedó hospitalizado casi un mes y el doctor Kamal me decía que estaba bien grave, tenía tanque de oxígeno. La vecina que trabaja en el hospital me ayudó a meterle un teléfono. Mi esposo tenía una vocecita así como que ya se me iba, como que fueran los últimos alientos de vida. Hermano, cuando yo soltaba el celular yo quedaba destrozada porque yo decía, Señor, mi esposo se me va a fallecer, cuídalo, para ti no hay nada imposible. Y empecé a clamar más y oraba y me la pasaba era orando y cantando. Y fue una experiencia para mí en el cual experimenté algo diferente con Cristo. Experimenté qué era la oración,
qué era alabar a Dios en medio de la prueba. Nunca en mi vida había orado tanto y después del tiempo comprendí que aún para los malos tiempos Dios nos prepara. Estaba leyendo la Biblia y estaba ahí en Isaías 41:10, que hasta el sol de hoy es mi versículo favorito. Cuando llegué a ese puntito ahí que decía yo te sostengo con mi mano poderosa, yo en mi mente empecé a analizar, si Dios me sostiene, ¿por qué quiero yo hacer una cantina? Si Dios es quien me sostiene, si Dios es quien provee lo que yo necesito. Dios mío, ayúdame a soltar todos mis pensamientos y ya estoy caminando contigo. Ya estoy intentando encontrarme contigo. Entonces ayúdame, vacía mi mente y llena mis pensamientos de ti. Y ahí empecé a orar en esa dirección, porque fue Dios que puso ese sentir en mi corazón. Y llegué a la conclusión de que da la casa para la iglesia. Mis planes eran otros, pero dice la palabra de Dios que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. El Señor mismo me dio los recursos para yo tumbar las paredes, para arreglar la iglesia, para ponerle ventanas, que yo me quedaba tan sorprendida. Yo decía, miércoles, Señor, tu plan era que esta casa fuera un templo, porque como todo ha sido tan fácil, y cuando mis planes eran otros, todo estaba difícil, pero Dios me enseñó que la convertí para gozarme en el Señor. Hay sábados en los que la iglesia a veces llegan mis hermanos, llegan mis sobrinos, y siento una alegría y un gozo y una tranquilidad de decir, Señor, gracias, porque lo que ha pasado es para que ellos tengan vida eterna y puedan conocer a Cristo. Yo los exhorto a que prueben la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, a que ustedes puedan ser fiel mayordomo de lo que Dios nos da con el Señor, porque es una sensación maravillosa saber de que tú estás aportando a la obra de Dios. Tú estás ayudando a que personas que no conocían a Jesús lo conozcan. Está haciendo esa herramienta de salvación para otros. Dios no es un mito, que Dios es real, que Dios tiene poder y que si nosotros nos dejamos usar, Dios obra en nuestra vida de la forma que Él quiera. Mi nombre es Cindy Nelson y los planes de Dios han sido el resultado del fruto de la fe. Frutos de la fe.